¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ariel? Gusto de saludarte. Igualmente. ¿Dónde anda? ¿En qué país anda? Porque usted pasa viajando nomás. No, esta vez ya estamos en Chile y acabamos de participar de una asamblea de la Asociación de Trazadores de Chile, donde hubo una ratificación presencial con más del 80% de aprobación de los estatutos que permiten abrir la asociación a distintos profesionales de la valoración. Así que me encuentro muy contento por el resultado final que se logró, digamos. Qué bueno, y lo felicito por llevar la presidencia. Que la Gracias, verdad gracias. que es un trabajo bastante complicado trabajar con tanta gente. Sí, yo se lo digo por experiencia, así que Sí. y Sí, ponerse bueno, de acuerdo. sí, bueno, de hecho, la presidencia de UPAP, que, digamos, que es la otra presidencia que llevo, digamos, por supuesto, implica el llegar a acuerdos, en este caso con 18 países. Y eso realmente es una tarea muy importante porque, bueno, estamos todos pensando en lo mismo, en el mismo objetivo, pero claramente con visiones a veces distintas. Así Sí, que una tarea muy interesante. sí. Pero cuando a uno le gusta esto, se entretiene además, ayuda, coopera. Así que, Así es, exactamente, así es. bien, pues. Eso es muy cierto. Bueno, yo sé que todo el mundo lo conoce, estimado amigo don Teodoro Cayo, pero igual no está de más que haga su presentación. ¿Quién es usted? ¿Qué se dedica? ¿Cuánto tiempo? Para que queden los registros y para más de 5.000 personas que nos siguen a través de nuestra plataforma Facebook Live, Instagram y canal de YouTube para que queden el registro ahí. Perfecto. Bueno, soy Teodosio Cayo, soy de profesión ingeniero civil, tengo un diplomado en tasaciones, tengo un magíster en dirección y administración de proyectos inmobiliarios, también tengo estudios de doctorado en la Universidad de Lleida en Derecho y Administración de Empresa. Fui presidente de la Asociación de Tasadores de Chile y hoy día soy presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación. Eh, He sido Chile. parte de un directorio, digamos, del UPAP y también participo, de hecho, en un comité especial, digamos, hoy día estamos trabajando, por ejemplo, en lo que va a ser el Valuation 20, que es una preparación para el G20 que se va a hacer este año en Sudáfrica. Y desde el punto de vista académico, bueno, hago clases desde ya varios años, desde el año 94 que estoy haciendo clases, hago clases en pregrado y también en posgrado. De hecho, en pregrado hago una cátedra de planificación de proyectos para obras civiles, en ingeniería civil y obras civiles en la Universidad de Portales, y también hago clases en el diplomado de la Universidad de Chile, que ya lleva 40 años de existencia ese diplomado. Y en términos, bueno, literarios, he escrito varios libros. De hecho, mi primer libro fue lanzado por allá por el 2011, que es de tasaciones de bienes raíces urbanos, criterios prácticos para la tasación. Luego, con un grupo de personas, trabajamos todo lo que era valoración IFRS, es decir, valoración contable, que fue publicado por Thomson Reuters. Y después hemos hecho algunas otras publicaciones en ayuda al profesor Jerónimo Aznar, que es valoraciones de empresas nacionales, valoración de empresas internacionales, valoración de marca patente, valoración en base a métodos multicriterios, en base a opciones reales. Es decir, hemos hecho varias publicaciones y de hecho esas últimas tres publicaciones están realizadas en España con el auspicio de la Universidad Politécnica de Valencia, con el cual tenemos muy buenas relaciones y mantenemos un vínculo bien cercano. De hecho, muchas de las publicaciones que hace la universidad las hacemos también aquí en Chile, así que, bueno, a todas esas cosas me dedico y aparte de eso, por supuesto, dirijo una empresa de valoraciones, donde un foco muy importante que hoy día hemos abierto es todo lo que es valoración ambiental, producto de mi tesis doctoral, que es todo lo que es daño ambiental, y eso con cobertura nacional en Chile y también tenemos actividades en México, Costa Rica y Colombia. Así que, bueno, ahí uno distribuye el tiempo para, Sí, para hacer un par de cosas. y no dejemos de lado también ser un rockstar desde de la televisión, porque ahí lo hemos visto en varios canales de televisión, ahí dando sus entrevistas, su mirada del mundo inmobiliario, cuando hay algunos problemas ahí en la ciudad, nuestros en Chile, ahí lo llaman a ese ahí para dar su opinión técnica.
Sí, sí, eso es así. De hecho, bueno, es algo que agradecemos de los medios de comunicación que han podido integrar y hacer visible nuestra opinión desde la valoración en los temas económicos, en los temas de tasa, en los temas crediticios, en los temas de seguro, en los temas de expropiaciones y también en las dificultades de las valoraciones que de repente encontramos. Entonces, ha sido muy bueno, de hecho, para todos nuestros medios, digamos, y para la difusión que nosotros hacemos de todo lo que significa la valoración y en qué cosa interviene. De hecho, la valoración no solo está presente en la compraventa o en el arriendo entre dos personas, está presente, por ejemplo, en el cálculo de impuesto territorial, está presente en los procesos de expropiación, está presente en las situaciones contables, ¿no es cierto?, de las empresas, está presente en los créditos propiamente tal. Es decir, uno puede abarcar muchas áreas desde la valoración y por supuesto el poder tener la posibilidad de estar en los medios y hablar de temas que a veces son un poco difíciles, digamos, pero desde la mirada técnica y sin un sesgo, digamos, ni político ni de otra naturaleza, creo que ha sido muy positivo. Y justamente con lo de la valorización y estamos hablando de, con respecto a los seguros, yo sé que lo han entrevistado varias veces en la televisión, con respecto a lo que ha pasado en Concón Reñaca con estos edificios, con los socavones. ¿Qué va a pasar con esos edificios desde su punto de vista? Porque hubo una lluvia hace re poquito, nomás hace un par de días nomás, y nuevamente hubo un nuevo socavón. O sea, esos departamentos ya nadie va a querer comprarlo, arrendarlo por el temor de que se vayan a caer. Cuál es la visión que tienes ahí con respecto a esos edificios? Bueno, evidentemente esos edificios, digamos, han sufrido, digamos, desde la opinión pública, un castigo, digamos. Pero esos castigos por lo general son transitorios y no afectan la estructura propiamente tal de la edificación. De hecho, sin ir más lejos, todos se recordarán los sismos que hemos tenido en Chile, ¿ya? Y uno de ellos en la quinta región, precisamente, ¿cierto? Ujú. Que afectó prácticamente todo el borde costero de Viña. Y muchos de esos edificios incluso quedaron tan dañados, hay uno de ellos que recuerdo perfectamente, digamos, en el año 87, que incluso le tuvieron que construir una pared por el lado porque los fierros estaban afuera, ¿ya? Hay otros, ¿no es cierto?, que sufrieron grietas importantes. Sin embargo, todas esas edificaciones se siguen transando hoy en día. Es decir, una vez reparado, una vez arreglado el problema, el mercado vuelve a valorarlo porque hay variables que definen el valor que son muy importantes para esas personas. Por ejemplo, lo mismo pasó con el terremoto del año 2010. Cuando hubo el terremoto, al día siguiente las personas que vivían en el piso 15, 20, prácticamente querían regalar su departamento o cambiarlo por un piso más bajo o una casa. Sin embargo, al día de hoy, transcurrido ya unos años, esas unidades se siguen vendiendo y se siguen, ¿no es cierto?, transando en el mercado. Hay que recordar que, por ejemplo, aquí en Santiago, el edificio Emerald, que se inclinó, ¿m? Tuvo una Claro. inclinación. Bueno, ese edificio, digamos, fue recomprado a quienes habían comprado, digamos, la inmobiliaria. Este edificio se reparó, ¿ya? Y se terminó vendiendo incluso más caro de lo que se vendió originalmente, porque es un edificio que está absolutamente reforzado. En el caso particular de Concón, nosotros desde un primer momento dijimos, si el edificio no tiene afectadas, digamos, sus fundaciones, si el edificio, ¿no es cierto?, está, ¿no es cierto?, bien anclado, cosa que así ha sido, digamos, prácticamente una vez que reparen todo el daño ocurrido con el socavón, evidentemente ese edificio, digamos, deberían volver a tener un estado más bien normal. Por supuesto, siempre va a tener el sesgo de que esos edificios pudieron o pudieran tener en el futuro algún otro problema. Pero fíjese que esto le pasaría a cualquier persona. Es decir, si usted está en su casa hoy en día y sale de su casa y encuentra que su calle se cayó por un hundimiento, por lo que pasó, bueno, del momento que ya lo reparan, ese edificio o esa casa ya debería tener un nuevo valor. Sí tengo mis dudas respecto a un edificio que el socavón se hizo por el medio del edificio. Ahí hay que Claro. revisar bien si ese caso. Pero en el otro caso, en el caso primero, digamos, en realidad es que es bien difícil, digamos, que vaya a pasar algo, digamos, por lo menos hasta ahora no se ha podido constatar nada de ello. Y más, muy por el contrario, creo que el edificio ha podido soportar la duna y eso evitó efectivamente que el colapso fuera mucho mayor de todo ese sector.
Pero esto va a replantear nuevamente a las direcciones de obra, a Viña del Mar o Iconcón de construir sobre dunas, porque todavía existen muchas dunas que yo creo que no han sido intervenidas porque han sido declaradas como patrimonio nomás. Claro, lo que sucede es que aquí se ponen en la balanza distintos intereses. Del punto de vista netamente técnico, uno puede construir incluso en el agua, edificios de 15, 17 pisos, sin problema. De hecho, se llaman cruceros, ¿ah? Y funciona el agua, la luz, funciona el alcantarillado, funcionan los sensores, funciona todo, digamos, y se mueven, ¿ah? No tienen ningún problema. Efectivamente, desde el punto de vista constructivo, uno puede construir donde quiera. Es decir, hoy día están todas las técnicas constructivas para hacerlo. Sin embargo, aquí se cruza con los temas ambientales, se cruza con los temas de disposición del borde costero, se cruza con los intereses que se tienen de planificación territorial, de dónde queremos realmente tener esos edificios, esas construcciones, y también se cruza con el monitoreo de las redes. Hay que pensar que, por ejemplo, el caso este de que estábamos hablando recién en Concord, se produce, ¿no es cierto?, por algún problema de fatiga de materiales o algún sobreconsumo, digamos, de la red, ¿no es cierto? Y por lo tanto, digamos, hay un problema que se genera y que, por supuesto, digamos, afecta a la calle, digamos. Entonces, eso nos obliga, por una parte, a decir, bueno, ¿cuál es la ciudad que queremos de aquí a 15, 20, 30 o 50 años? ¿Cómo van a ser las autoridades para controlar que los servicios públicos, ¿no es cierto?, puedan ser manejados, monitoreados y mantenidos en el tiempo? ¿Y cómo se van a contrastar las dotaciones de esos servicios con los permisos de edificación? Porque pareciera ser que son estamentos absolutamente aislados en donde por un lado se dan los permisos de edificación y por otro lado, ¿no es cierto?, se subentiende que van a tener, ¿no es cierto?, posibilidad de descargas de agua, descargas de alcantarillado, de luz eléctrica, sin mayor dificultad. Y ahí es donde tenemos que tener, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la planificación territorial, una mirada más crítica, donde las distintas municipalidades y organismos del Estado, ¿no es cierto?, puedan integrar esa información para que realmente no tengamos personas, ¿no es cierto?, que no tienen ningún lugar, por ejemplo, donde estacionar, o incluso en los mismos edificios, que se diseñen edificios porque así estaba permitido, con ascensores que al final las personas terminan haciendo una cola más larga para esperar el ascensor que para llegar a su casa. Entonces, ese tipo de cosas en realidad están más bien pensadas en la planificación, más que en cómo es el permiso final que se le otorga a la inmobiliaria o la constructora. Claro, y eso es lo que pasó sobre todo en Estación Central con los guetos verticales, que saturó, digamos, la construcción y justamente todo lo que es el sistema de alcantarillado, agua servida, agua lluvia, estacionamiento, colapsó ahí, porque la verdad que indistintamente de las personas que puedan vivir ahí, es el concepto de edificación que se hizo, no fue como proyectado para la ciudad, sino que prácticamente, falta que le pongan una reja y una cárcel a esa cuestión, porque están tan apretados que la gente yo creo que no tiene cómo escapar de ahí en un caso de siniestro, porque está todo muy colapsado en un solo terreno, es muy compactado, por decirlo así. Claro, lo que pasa es que esto se tiene que diseñar y ahí es donde nosotros tenemos una voz crítica respecto a cómo se diseñan las ciudades. Hay que pensar que en ciudades más modernas incluso y países más desarrollados que el nuestro, hoy día hay unidades de 18 metros cuadrados. Bueno, Incluso hay casos extremos que son de menos metros cuadrados aún. Hay que pensar que hay ciudades muy modernas, muy actuales, digamos que de primer mundo, donde ya superan los 30 pisos de altura, es decir, con bastante más pisos que altura que de eso. Y sin embargo, la ciudad es caminable. Sin embargo, la ciudad, ¿no es cierto?, está diseñada de tal manera que es vivible. Bueno, para esos casos, en realidad, lo que nos están diciendo es, mire, claro, esto se puede hacer, pero hay que diseñarlo de manera integral. De hecho, las nuevas familias son familias más bien individuales. Hay muchas personas que viven solas, ya sea porque están partiendo o porque ya, ¿no es cierto?, quedó el nido vacío. Y por lo tanto, son familias que necesitan o ocupan menos espacio y quieren reducir sus costos de la administración de esos espacios. Bueno, por lo tanto, hay una mezcla nueva de formas de diseño que implica, por ejemplo, que los cowork también deben estar en los edificios, que implica que, por ejemplo, zonas
que son precisamente para juntarse, para compartir, están en esos edificios. Y por lo tanto hay elementos, ¿no es cierto?, que nos obligan a repensar el cómo estamos diseñando y cómo están preparadas las ciudades, las calles para recibir a toda esa población. Porque lo que no crece hacia arriba, crece hacia el lado. Y ¿no? eso significa que cada vez le vamos a quitar más terreno agrícola y eso evidentemente hace que la comida que se genere en ese terreno agrícola se hace más cara porque es más lejos, tengo que transportarla de un sector, ¿no es cierto?, con con mayores dificultades y obviamente todo eso afecta a la ciudad en general. Y por otra parte, que al Estado le sale mucho más caro abrir calles, llevar dotación de servicios, llevar, por ejemplo, servicios públicos a un área más lejana que concentrarlo y densificarlo, pero bien densificado, que las personas sientan que tienen parque, que las personas puedan tener los servicios alrededor, que puedan ser un rápido movimiento de locomoción a su lugar de trabajo. Es decir, hay que repensar las ciudades no de manera aislada, sino que como una gran casa que tenemos que administrar bien. Sí, a mí me llamó mucho la atención, tiempo atrás yo entrevisté a un corredor de propiedades, en broker, que le llaman de Inglaterra, que está en Inglaterra, no me acuerdo en qué parte, y él me decía que ya había un concepto de edificación muy distinta a Sudamérica, incluso habían edificios que no eran torres gigantes, eran edificios de 12 20 pisos máximo, diseñados para adultos mayores, solamente para adultos mayores, con todas las comodidades, con la rampa, para la silla de ruedas, ascensores grandes, qué sé yo, no enfocado para familias jóvenes, sino que adultos mayores, que muchos adultos mayores que, claro, se quedan con este nido vacío que se le da a la familia, aparte que en estos países europeos y tanto como en Estados Unidos, los cabros a los 17 años se mandan a cambiar, aquí a los 40 todavía siguen en la casa. El concepto de ellos era darle la facilidad de que la gente, porque tenían hipotecas muy grandes de repente por casas que no podían pagar y se cambiaban a estos departamentos donde aparte de tener todas estas comodidades tenían con un mini market abajo, con un sistema de donde le llevan, con un citófono necesita un kilo de azúcar, que callate, y se lo llevan todo. O sea, prácticamente la comodidad de la casa. Y todavía nosotros estamos años luz para esas cosas todavía. Claro, lo que pasa es que hoy día eso no está totalmente organizado ni está visibilizado. De hecho, está partiendo lo que se llama la renta residencial. Todavía estamos en un dígito y medio, casi dos en algunos casos. ¿Y eso qué significa? Que se construyen edificios no para la venta, sino que para la renta. Y están preparados para la renta. Y hay que pensar que muchas de estas familias, nuevas familias, a veces incluso los jóvenes, ¿no es cierto? No están cocinando, están trayendo las cosas en el delivery. Por lo tanto, la cocina ya no es la cocina tradicional que, ¿no es cierto?, nos imaginamos, ¿no es cierto?, con una mesa central, ¿no es cierto?, un comedor de diario. No, 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 estamos hablando de una pared que tiene, ¿no es cierto?, cierto equipamiento para calentar, ¿no es cierto?, la comida, pero nada más que eso. ¿Ya? Con un mesoncito en donde se sienta uno de cada lado para abrir, ¿no es cierto?, los paquetes, digamos, de comida que llegan, porque ha cambiado la filosofía, ha cambiado la forma. Es más, muchas de estas personas hacen su vida afuera del lugar de residencia y lo hacen precisamente en lugares donde se concentran en distintas actividades. Hay que pensar que, por ejemplo, en Santiago, el MUD, por ejemplo, ¿ya? El mercado urbano, ¿no es cierto?, que está ahí en Tobalaba, está preparado para precisamente eso, que la persona, ¿no es cierto?, haga su vida ahí y, bueno, después llega a dormir al lugar, ¿no es cierto?, que tiene arrendado o que ha comprado. Pero básicamente la integración se hace fuera del lugar de residencia. Antiguamente, se recordarán, digamos, que era muy importante, por ejemplo, el living comedor, ¿no es cierto?, separado, para Ah, que un lugar de la cena, un lugar... Bueno, eso ya cambió. Cambió a tal punto que hoy día, ¿no es cierto?, las unidades son más chicas, las familias son más chicas y se hacen muchas cosas al exterior. Hoy día cuando alguien quiere invitar a algunos amigos, se juntan en un restaurante, se juntan en un lugar, digamos, diferente al hogar. Antiguamente era invitarlo a la casa, invitarlo al hogar. Y eso son cambios, digamos, importantes que ya se han dado en países desarrollados y tal como tú señalas, Ariel, hay edificios pensados en los adultos mayores, pensados en los jóvenes, pensados en las residencias, pensados en las personas que van de paso y por lo tanto le entregan todo el equipamiento posible. En Chile, por ejemplo, han partido ya hace muchos, no muchos años, digamos, todo lo que son los senior trip, y que significa, digamos, que esa persona prefiere vender todos sus bienes, obtiene ya. un capital
y rentas estas habitaciones donde tienes de todo. Tienes actividades, ¿no es cierto?, deportivas, tienes actividades kinesiológicas, tienes, ¿no es cierto?, controles permanentes, tienen un control de la comida, tienen, es decir, realmente se van a unos departamentos con todo el equipamiento, digamos. Entonces, eso evidentemente, si bien hoy día no es para todo el público, no es para todas las personas de tercera edad, pero sí eso está ahí y están haciendo y está creciendo porque efectivamente hay una transformación, una mutación. Antes pensábamos en decir, mire, esta casa, ¿no es cierto?, se van a vivir mis hijos aquí. No, hoy día ya no es así, digamos. Cada uno, ¿no es cierto?, se independiza y obviamente esa situación, digamos, se tiene que recoger y se está recogiendo desde el punto inmobiliario. No, y aparte que la población mundial cada vez se está envejeciendo más porque los cabros ya no quieren tener hijos. Yo, por ejemplo, yo vengo de una familia de 10 hermanos, digamos, 8 vivos. ¿Eh? Mis padres vienen de 9 hermanos. Y hoy en día si se casan, no se casan, si tienen uno, dos. El otro día me fui a Santiago, fui a una propiedad y un colega que estaba ahí haciendo, me dice, llegó mi hijo con la polola y me dice, te presento a mi hijo. Y yo miraba a todos lados, ¿dónde está el niño? Y le pasan un perrito, este mi hijo. Entonces ya el concepto de familia cada vez se va. Por eso que de repente, claro, se van achicando. Hoy día encontrar, por ejemplo, un departamento de 4 dormitorios son más difíciles de encontrar, pero lo que abundan son los estudios, uno y 2 dormitorios. Es lo que más se está hoy día pensando en la gente joven que ya no se quiere casar alguno, o quieren vivir por un cierto tiempo, simplificarse la vida para Así. ya no vivir en estas grandes casas que antiguamente conocías tú ahí, que uno llegaba toda la familia, se sentaban los niños en el patio, los más adultos en el comedor, eran como 40 personas comiendo a veces un fin de semana y hoy día ya no pasa. Con suerte yo veo a mi hija que está arriba en el segundo piso trabajando. Sí, y están así, digamos, que hoy día, por ejemplo, es muy fácil, digamos, compartir un departamento, ¿no es cierto?, con otra persona que comparten gastos, digamos. Porque también los costos, los precios de los bienes inmuebles se han alejado de las rentas que reciben las personas. Entonces, hoy día es fácil encontrar personas que ofrecen una habitación, un departamento de 2 dormitorios, por ejemplo, ofrecen una habitación en arriendo y comparten gastos y aunque no se conocen, son, ¿no es cierto?, personas que no han vivido normalmente juntos, digamos, hoy día se está dando esa temática y evidentemente el mundo inmobiliario debe recoger todo eso y lo está recogiendo a partir de la oferta que se está generando. Claro, otro fenómeno que se ha dado también mucho y que pasó a partir de la pandemia, que mucha gente se fue de la ciudad para irse más hacia el sur, más que nada, y al norte muy poco, pero más al sur, y han proliferado una cantidad de parcelaciones hoy en día, desde, desde las séptimas regiones, ya de Talca para arriba, impresionante como una venta de parcelas porque mucha gente empezó a mirar, a mí me tocó en tiempos de pandemia donde mejor me fue, porque hay personas que vivían en edificios me pedían, oigan, no importa que la casa, aunque tenga 90 metros cuadrados de terreno, pero que tenga un pequeño patio por último para que el cabro chico esté jugando en la tierra. Me dijo, porque ya estoy aburrido en el departamento. Y eso ha Sí, pasado claro, mucho ahora también. de hecho pasó mucho que los departamentos que habían cerrado las terrazas, los balcones, durante la pandemia sacaron muchos de ellos esas ventanas para poder tener acceso al aire, ¿no es cierto? Ah, Porque estábamos con restricciones. Y en la parte sur, tal como dices tú, Ariel, regiones como los lagos, la Araucanía, de los ríos, han mostrado un crecimiento sostenido básicamente o impulsado por la migración tanto interna como la búsqueda de calidad de vida, es decir, de las grandes ciudades moverse a estos lugares que pueden obviamente desarrollar su trabajo con teletrabajo y también como elementos turísticos con desarrollo inmobiliario de segunda vivienda que han surgido a partir de este movimiento después de la pandemia. Ahora, en el sector norte, sí ahí vemos más temas mineros, por ejemplo, Antofagasta, Copiapó, mantienen un dinamismo comercial, digamos, desde el claro, punto de vista vamos a la inmobiliario, región. pero por el ciclo minero, digamos, ¿ya? Claro, pero ahí, mires, yo he conversado con muchas personas, de repente me junto con amigos y digo que Chile sería totalmente diferente si tendríamos un tren desde Arica hasta Puerto Montt, tren bala. ¿Cómo se descentralizaría todo el país? Porque imagina yo tengo varios amigos, yo soy santiaguino y me carga ir a Santiago, porque de la Alameda llegar a Providencia en bus, en micro o en auto, 1 hora, hora y media, y Así, un tren rápido.
sería que la gente, imagina un tren rápido hacia Valparaíso a Santiago en media hora, ¿cuánta gente se vendría para la quinta región? Y empezaríamos a poder mover todo el país a través de esto, como lo hacen muchos países de Europa, que dicen, no, Sí. que aquí no es viable, pero en Europa, porque tienen problemas con los camioneros, pero en Europa los trenes existen, los camioneros existen, la de todos, todos conviven armoniosamente. ¿Por qué no acá? Claro, bueno, de hecho, a mí me toca ir bastante a España, digamos, por distintas razones, digamos. Y una de las ciudades que me toca visitar bastante es Valencia. Y resulta que llegar a Madrid y tomar el tren a Valencia, que se conecta desde el aeropuerto directamente a la estación de tren, y el tren, ¿no es cierto?, uno lo toma en un tren bala, un tren rápido, el AVE, que llega directamente al centro de Valencia, en realidad es una maravilla, porque estás en poco tiempo, digamos, en el centro de la ciudad, a diferencia del transporte aéreo que te deja fuera de la ciudad. Claro. Y ya en la espera para poder subir al avión, ¿no es cierto?, tiene un proceso más largo. El tren no es, el tren es totalmente lo contrario, es rápido, te deja en la ciudad y tal como dices tú, Ariel, por ejemplo, la posibilidad de tener un tren rápido realmente a la quinta región, pero a la quinta región, es decir, cuando hablamos de tren a Valparaíso, digamos, Santiago a Valparaíso, que sea Valparaíso, no que se vaya a dar la vuelta a otro lado y que no llegue ni siquiera a Viña, digamos. Entonces, esas cosas obviamente nos favorecen el que nosotros podamos desintegrar, ¿no es cierto?, esta ciudad, esta concentración que se produce en la región metropolitana y en otras comunas también del país. Lo ideal, por supuesto, sería que pudiéramos tener una red, pero una red confiable, porque el éxito del transporte ferroviario es la puntualidad, es el cumplir con los horarios, porque la gente se programa, la gente, ¿no es cierto?, necesita que si le dicen que es a las 7 el tren y todos los días a las 7 tiene que estar. Imagínate lo que ha pasado en los últimos días, digamos, con estos problemas que ha habido, que no son tan frecuentes, pero produce una tremenda complicación en el tren metropolitano, digamos, en el metro. Santiago. El metro de Santiago mueve mucha gente y cada vez que eh, hay una falla, realmente se produce un colapso de la ciudad. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que ese mecanismo de transporte público realmente funcione y yo pueda tomarlo y me deja en un lugar. Es decir, realmente eso es lo que esperamos de nuestros trenes y ojalá si se inicia un trabajo en ese sentido, que realmente puedan cumplir y que no solo sean avisos, porque eso le quita precisamente el peso a que las personas piensen en el tren como una opción real para poder transportarse. Sí, no, sería una maravilla. Bien, pues vámonos por la parte de la situación actual del mercado inmobiliario en Chile, en términos de oferta, demanda, tanto para la vivienda como para los usos comerciales. ¿Cómo estamos por ahí? Bueno, vamos a separar el tema en dos, vivienda y los temas ¿No? comerciales. En términos de vivienda, la oferta sigue siendo más bien alta por dos razones. Uno, la acumulación de proyectos que vienen desde los años 2022, 2023, digamos, que evidentemente por la pandemia y por las condiciones económicas no se pudieron colocar. Y también, digamos, porque ha habido un cambio en las políticas. Ahora, durante el 2025 ha habido una pequeña cambio, digamos, en esta tendencia, más bien en la vivienda media y media baja, un poco apoyada con las políticas de subsidio, digamos, y algunos ajustes a la baja de las tasas, digamos, que todavía no son tan buenas como las que veíamos el año 2019, pero hay una pequeña mejora, digamos. En términos de la demanda, es decir, las personas que obviamente necesitan casa o quieren comprar una casa, una vivienda, esto ha mostrado también leves signos de reactivación en el primer trimestre de este año. Sin embargo, todavía es muy moderada y está muy lejos de los niveles prepandemia, digamos, o preestallido social, digamos. Hay ahí un efecto, digamos, de darle a las personas mayor confianza para que puedan asumir un compromiso financiero de largo plazo. Ahora bien, en los temas comerciales, ahí el segmento de oficina mantiene una sobreoferta, particularmente todo lo que se llama, ¿no es cierto?, las oficinas tipo A, digamos, nivel A, que muchas de ellas han optado por este teletrabajo y aún se mantiene en un alto nivel ese teletrabajo. Se me quedó En el pegado. caso, ¿sí? Ya,
espérame un segundito, que yo tengo un problema de internet y me reconecto. Ok, Ahí volví. perfecto. Hubo un pestañazo, la luz, como Ah, un mira, pequeño. mira. Entonces, me dejó cortado. Ok, ok. Bueno, mira, estábamos ahora en el tema de los temas comerciales, digamos, ¿ya? Y aquí el segmento de la oficina mantiene una sobreoferta, especialmente en Santiago Centro y ciertas zonas consolidadas, aunque hay también ligeras reactivaciones de algunas empresas. Sin embargo, el centro de Santiago ha estado bastante afectado, digamos, bastante afectado. Muchas de las grandes compañías que demandaban hartos metros cuadrados de oficinas se han movido a sectores más estables, más seguros, y por lo tanto eso ha afectado la oferta de oficina y por lo tanto esos valores han ido a la baja. Es decir, eso es lo que uno podría más o menos establecer en términos de vivienda y oficina, digamos, para lo que es Santiago. En el resto del país ha habido algo muy parecido. De hecho, la reactivación de las oficinas, por ejemplo, ha sido más lenta precisamente porque se cruza por los temas económicos actuales, se cruza por las alzas de las tasas de créditos hipotecarios y también, digamos, porque tuvimos un periodo de alza, ¿no es cierto?, de inflación muy fuerte que obviamente a las personas le afecta en su día a día. Sí, hay una cosa que también me llama mucha atención por la parte comercial, por lo menos acá en Valparaíso, la zona central de Valparaíso, que uno va al paraíso y parece que hubo una guerra ahí, porque todo rayado, destruido, la verdad que llega a dar pena ir al centro de Valparaíso. Pero en Santiago también pasa, la otra vez anduve por el Paseo Humada, muchos locales comerciales cerrados, y eso es producto también por la delincuencia, porque la gente, los dueños de locales comerciales han cerrado también por los ambulantes que le tapan sus lugares comerciales. Y hay muchos emprendedores que se han tenido que ir a trabajar en forma online a sus casas a vender sus productos porque ya no pueden trabajar, no pueden mantener sueldo, tienen que volver a pintar sus cortinas, abrir cortinas, que los portonazos, y todo eso influye también. Y nosotros como corredor de propiedades, cuando un propietario dice, oiga, tengo un local comercial que quiero que me lo arriende en tal parte, difícil. Uno al tiro dice, no, difícil, sector, sector de caos ahí, difícil arrendar. Así es, digamos, por mucho tiempo, por ejemplo, en el caso del centro de Santiago, hubo poca rigurosidad, a mi entender, digamos, en mantener, digamos, la seguridad y mantener las calles limpias. Hay que recordar que incluso de día hay turistas que han sido asaltados, digamos. Entonces, la delincuencia, evidentemente, desde el punto de vista de quienes son, ¿no es cierto?, propietarios de una oficina, dicen, mire, yo no me puedo exponer a mí y a mi gente a que no pueda salir a oscuras, digamos. Por lo tanto, ya a las 5 de la tarde, y imagínense los días viernes, cómo eran, digamos. Los viernes de la tarde ya no podían trabajar porque era, digamos, exponer a su gente, digamos, a que le pasara cualquier cosa. Y eso era de todos los viernes. En el caso de Valparaíso, lo mismo. Hay que pensar que incluso muchos turistas, digamos, y cruceros, llegó un momento en que dijeron, miren, no vamos más a Valparaíso, digamos. Es decir, eso es muy grave, digamos, cuando las autoridades locales no entienden de que hay que mantener la delincuencia a raya y que hay que, obviamente, hacer todo lo necesario por mostrar la mejor cara posible de la ciudad para que efectivamente las personas puedan hacer sus trabajos, para que las personas puedan considerarlo como un lugar apropiado para poder generar sus actividades, para que puedan vivir, para que puedan, ¿no es cierto?, ser visitadas por turistas. Es decir, hay un mundo detrás, digamos, de mantener una ciudad, digamos, limpia, una ciudad ordenada, una ciudad segura, y eso en los últimos años claramente no fue así.
y hoy día estamos viendo los resultados de ello. Claro, ese es el problema. No es uno por echarle la culpa a los inmigrantes, porque hay inmigrantes que son muy buenos, que vienen a trabajar, pero lamentablemente tenemos otro grupo que se asocia hoy día con los chilenos delincuentes aprenden nuevas mañas que al final nos complica. Pues, a uno ya le cuesta, a uno ya empieza a oscurecerse, no, mejor me quedo en la casita, ya no salgo más. Y muchos emprendedores, muchas oficinas también eh, se fueron a trabajar a sus casas, teletrabajo, todo por internet, para evitar estar saliendo, como decías tú, saliendo a las 7 8 de la noche, aparte que después salir a tomar la micro o el metro, ¿no? Y si tiene vehículo, la congestión, al final es un estrés Ay, gigante, sobre todo para los que viven en las grandes ciudades. sí, bueno, hay un hecho, digamos, que no sé si las autoridades lo consideran o no. En la noche, las salidas del metro en comunas que son hoy día consideradas más complejas desde el punto de vista policial, si las autoridades fueran a esas salidas de metro, van a ver que está lleno de autos, esperando a sus familiares, esperando a sus amigos para que se salgan del metro y llevarlos en auto a su casa. Porque Claro. no, aunque son 2, 3, 4, 5 cuadras, ya la gente no se expone en esas 4 cuadras para llegar a su casa. Eso es muy grave, porque es vivir encerrado. Entonces, hay que tomar medidas importantes porque afecta el mundo inmobiliario. Nosotros estamos en el mundo inmobiliario y desde esa perspectiva, desde ese lugar, desde esa plataforma, le estamos diciendo a las autoridades, atención, Claro. usted está afectando el patrimonio de las personas, está afectando la vida de las personas, está afectando la actividad económica, está afectando que el país pueda tener, ¿no es cierto?, una vida normal. Es que no es normal que nosotros tengamos que encerrarnos temprano porque la noche nos pueden asaltar. Entonces, ahí, digamos, desde la perspectiva inmobiliaria, claramente uno levanta la voz diciendo, señores, esto está mal. Aquí, lo que pasó en el centro de Santiago, que grandes compañías generadoras de empleo, generadoras de una serie de actividades alrededor de esas personas que van a laborar todos los días, ya no están. Y es muy difícil que estén o que vuelvan si no hay un incentivo real para que lleguen de nuevo. Es decir, bancos completos se fueron del centro de Santiago, por no decir otras instituciones. Sí, no, sí, ha estado complejo. Y con todo lo que ha pasado, ya viene un cambio de gobierno, se habla de que el país crece, el país no crece, con lo que está pasando tanto en Estados Unidos, en Europa, con este caballero de Estados Unidos que nos sube los aranceles. Todo esto afecta a la inflación en las tasas, o la sube o la baja. ¿Cómo se está viendo ahí la inflación? Los intereses, la accesibilidad de las viviendas en Chile. ¿Nos está afectando todo esto? Porque hace un par de días nomás un caballero me dijo, ¿sabe qué? No vamos a vender nada todavía. Esperemos cambio de gobierno para ver si podemos mejorar esto o no. O sea, ya como que empiezan a como a restringirse ya las personas, o a comprar o a vender también. Claro, a ver, bueno, lo primero que decir que la inflación alta encarece los costos de construcción. Eso es directo. ¿Mm? Una inflación alta reduce la capacidad de compra de las personas y claramente ajusta hacia arriba los precios de las viviendas. Es decir, ya con esos elementos, ¿no es cierto?, estamos en contra de poder crecer en venta. Cuando las tasas de interés, ¿no es cierto?, llegaron a máximo histórico el año 2023, digamos que casi del 6%, cuando partimos del año 2019 con menos de un 2%, uno dice, pero ¿cómo? Me creció casi 3 veces el costo del dinero. Sí, 3 veces. Bueno, todos esos elementos juegan absolutamente en contra. En los últimos años, ¿no es cierto? Se ha venido revirtiendo, ya 2024, 2025, se ha venido revirtiendo esa tendencia alcista. De hecho, vienen a la baja. Pero con estos cambios arancelarios, que dicho en simple, digamos, lo que está pidiendo Estados Unidos de una manera a lo mejor que no es la más correcta, pero lo que está pidiendo es que le bajen los precios. Claro. Eso es lo que está haciendo, digamos. Estados Unidos está diciendo, mire, yo tengo dos grandes virtudes, dice. Yo soy buen comprador, es decir, soy muy consumista y soy buen pagador. Entonces yo necesito que me vendan más barato.
Eso es lo que está diciendo. Y como no me lo están vendiendo más barato, le estoy poniendo aranceles. Por lo tanto, están obligados ustedes que me venden a cambiar su estructura en tres aspectos. O bajan sus costos, o ajustan sus gastos, o reducen sus utilidades conmigo. Eso es lo que está diciendo. Para que el precio sea más bajo y realmente, ¿no es cierto?, ellos puedan comprar más barato. Si no pasa eso, la industria local lo que va a hacer crecer y cubrir esa demanda. ¿Eso va a implicar probablemente inflación? Claro que sí, porque los precios van a estar más caros. ¿Y Claro. eso implica que nosotros nos vemos afectados? Sí, por supuesto. Y si, y si adicionalmente nosotros, ¿no es cierto?, tenemos una reacción contraria, digamos, evidentemente nos va a pegar aún más. Nosotros, como Chile, somos muy pequeños en la economía mundial como para decir, mire, vamos a hacer algo que impacte. No, no tenemos ni una posibilidad, digamos. ¿Ya? Entonces, claramente tenemos que revisar, ¿no es cierto?, nuestra estructura de venta, a quiénes le estamos vendiendo, para que eso que a lo mejor no podamos vender en Estados Unidos porque no podemos bajar los costos, se lo tengamos que vender a otro. Pero atención, nos vamos a ver inundados de muchos productos y servicios de los países que ya no le pueden vender a Estados Unidos mientras no ajustan sus costos, sus gastos o sus precios de utilidad. Entonces, sí podemos vernos afectados, digamos, por la inflación y obviamente nosotros somos un país pequeño, dependemos mucho de la economía externa y Claro. afortunadamente tenemos también muchos tratados internacionales, no solo con Estados Unidos. Y eso, en la medida que se fortalecen, ¿ya? Evidentemente nos podría dar más herramientas para poder enfrentar, ¿no es cierto?, esta suba arancelaria, es decir, el que los costos sean más caros. Ahora, nosotros tenemos un producto estrella, que es el cobre. El cobre hoy día no tiene, ¿no es cierto?, una restricción. Y eso implica que nuestro casi 40-50% de las ventas que hacemos hacia el exterior no tiene No. alteración, digamos. ¿Ya? ¿Qué se está alterando con ese otro 10%? Bueno, los salmones que le vendemos, la fruta que le vendemos. Pero bueno, ahí ese es un volumen, digamos, que también se puede pensar en recolocar o bajar el precio, ¿no es cierto? Ajustando costos, ajustando, ¿no es cierto?, el gasto que se produce en la producción o ajustando la utilidad. Y eso evidentemente va a ser un proceso que vamos a vivir. Pero ahora sí, con todo esto, estas problemáticas que hay todo en el Cono Sur, yo lo que le digo es que Chile igual está bien posicionado, o sea, está sólido todavía, no ha tenido estas debilidades como otros países que han tenido sus problemas, como Perú, Argentina, que estamos como estancaditos, ni subimos ni bajamos, estamos como estables. Como Bueno, dice el doctor, estables dentro de su gravedad. claro, claro. A ver, lo que pasa es que desde el punto de vista inmobiliario, nosotros todo lo compramos afuera, ¿ya? Y por lo tanto, cualquier alza en el dólar obviamente encarece nuestros productos para poder construir, ¿ya? Evidentemente, desde el punto de vista inmobiliario, el que tengamos varios convenios hacia afuera para, ¿no es cierto?, utilizar acero y otros productos, digamos, de la construcción, por supuesto, eso facilitaría. Pero atención, si nosotros tenemos una afectación con el dólar, sí, evidentemente esos productos van a llegar más caros. Y al ser más caros, evidentemente se traspasan al producto inmobiliario. Entonces, ahí tenemos un punto. ¿Cómo se puede subsanar? Bueno, no es fácil la solución, pero una de ellas inmediata, es revisar los tiempos de aprobación de proyectos. Sí, es que eso es increíble. La gente no se imagina que, por ejemplo, hay que pasar a veces 6 años o más esperando que a uno le aprueben un proyecto. Y eso es costo. Y ese costo finalmente se traspasa al producto final. Hay que pensar, por ejemplo, yo hace unas 3 semanas atrás estuve en el puerto de Chancay, en Perú, el puerto más importante de este lado del sur, ¿no es cierto? Es Y que más va a tener moderno también. más moderno y que va a tener conexión directa, ¿no es cierto?, con el Asia-Pacífico. Bueno, resulta que esa idea nació el año 2017 y al año 2025 está funcionando. Ah. Y está funcionando con una infraestructura tecnológica a tal punto que nada de lo que se mueve al interior del puerto hay seres humanos.
Los operadores están en una caseta al otro lado de un túnel, ¿ya? Que tiene 1800, si no me equivoco, digamos, metros de longitud y donde hay un edificio y de ahí controlan con joystick las grúas, digamos. Y todo el sistema de transporte interior es automatizado. Y eso partió el 2017 y hoy día, 2025, está funcionando. Entonces, si nosotros decimos, oye, ¿por qué Perú lo puede hacer y nosotros tenemos que demorarnos 6 años solamente en ver si le damos permiso a Claro, algo? Las desaladoras. Hay desaladoras que han tenido más de 10 años esperando permisos. Cuando nosotros, nuestra ciudad más grande, está en Santiago, a 600 metros de altura, nada respecto al nivel del mar. Es decir, podríamos tener cubierto toda nuestra costa con desaladora para tener agua potable que nos permita generar empleos, que nos permita generar industria, que nos permita generar actividad y que la industria minera, por ejemplo, obtiene esa agua, ¿no es cierto? Y la traspasa a las personas al mismo costo que significa potabilizar agua que viene de las montañas. Nosotros tenemos una gran costa. Hay países como Aruba, que es una isla, que uno en, ¿qué? 1 hora, dos, ando mucho, digamos, si va despacio, la cruza de lado a lado. No tiene ni una gota de agua dulce, la sacan del mar y del año 1900 y algo, y no hay ningún problema. Y tienen toda una actividad turística alrededor de eso. Entonces, es cómo pensamos el país hacia adelante y cuáles son nuestras ventajas comparativas para que realmente le podamos dar, ¿no es cierto?, una mirada a nuestro país en el ámbito inmobiliario de lo que estamos hablando, digamos, con esas perspectivas de crecimiento que nos ayuden y nos faciliten a todos. claro, lo que pasa es que somos un país rico en muchos recursos naturales, pero se han explotado mal. Se han explotado mal y se han explotado para unos pocos, no para todos. Por eso que de repente cuesta a lo mejor la inversión para poder, digamos, tener estas plantas. Por suerte hoy día el cobre no ha salido un sucedáneo como pasó con el salitre, que salió el sintético y se nos fue ahí el sueldo de Chile que teníamos en la antigüedad. Hoy al día el cobre lo tratamos de agarrar con firmeza hasta que no inventen algo que sea muy parecido y hasta ahí no me llegamos. Así que tenemos que aprovechar los recursos naturales que hoy día tenemos, sobre todo somos un país costero que no se aprovecha en nada y solamente lo que estamos aprovechando es contaminando cada día más, ¿no? Con todos los desechos de las ciudades, vamos contaminando nomás. Por eso es importante las políticas de crecimiento y sobre todo del borde costero, del desarrollo urbano, de cómo pensamos la ciudad. Tenemos que tener claro que si no logramos una mayor densificación de la ciudad, esa ciudad va a crecer en extensión y eso genera más problemas desde el punto de vista ambiental, porque tengo que colocar más hormigón en las calles, tengo que colocar más electrificación, tengo que colocar más redes de agua potable, más redes de alcantarillado, más plantas de procesamiento, más instalaciones de servicio y así una serie de cosas que al final encarecen la ciudad. Hay ciudades como por ejemplo Ciudad de México o mismo Sao Paulo. ¿Cuánto se demora una persona en cruzar la ciudad? Ojalá, ¿no es cierto?, algunas personas puedan darse cuenta que eso es invivible para muchas personas. Ya en Santiago, si no existiera la posibilidad del metro, antes, ¿cuánto se demoraba una persona de ir, por ejemplo, de uno de los bordes de la ciudad, no sé, Puente Alto, La Florida, al centro de Santiago? Es decir, se le iba muchas, muchas horas de su vida, muchas horas familiares, muchas horas de descanso simplemente en transportarse. Extender una ciudad no es la mejor recomendación, concentrarla sí, pero inteligentemente, que la Claro, ciudad sea inteligente. todo esto cuando nosotros hablamos de crecimiento, porque crezca el país, porque al crecer el país, crecen las industrias, el comercio, la gente tiene estabilidad, pero hay zonas todavía en Chile que se resisten al crecimiento, se resisten a progresar. Hay ciudades, por ejemplo, que como yo hablo, por ejemplo, acá en la quinta región, Quillota, que son muy pocos los edificios que se están haciendo, Limache, eh, Petorca, para todos estos lados de acá. Hay una, de repente como que hay ¿cómo se podría decirlo?
las municipalidades, los alcaldes se resisten a un crecimiento masivo para mantener ciudades, entre comillas, como dormitorios de relajación todavía, que para que no colapsen como las grandes ciudades que está pasando hoy en día. Viña del Mar ya no existen casas en el centro, son puros edificios y lo que están son casas puros comerciales. Ya la vida de ciudad se tuvo que salir del centro de Viña. En este caso hay todavía ciudades o comunas que se resisten a estos crecimientos en Chile. Sí, por supuesto, digamos. Por eso mismo es importante que el desarrollo, la planificación no sea aislada, que cada centro urbano no se analice independiente del otro. Y es importante que tomemos en consideración que ese cambio, esa transformación debe considerar redes de transporte, mecanismos de transporte público que sean eficientes, que ese transporte, a pesar de ser deficiente, también, ¿no es cierto?, cumpla con las necesidades de la población. Piensen usted en este tren que se avisó que va, ¿no es cierto?, hacia Viña, pero va por el norte. Qué bien que vaya por el norte, no hay ningún problema, pero ¿realmente compite con un bus que sale de Pajarito y llega a Valparaíso en prácticamente una hora y media, una hora 45? Claramente no lo compite porque la persona que hoy día sabe que si se toma el bus en Pajarito y se baja en Valparaíso en una hora 45, es seguro que va a estar en esa hora 45. Entonces, la competencia para hacerlo más eficiente claramente debe tener un rango de cumplimiento que realmente las personas puedan decir, sí, yo voy a bajarme del auto, me voy a subir al transporte público, porque el transporte público me sale mucho más económico y es confiable. Menos Pero si yo contaminante, pues. Claro, claro, porque si yo tomo, me digo, me voy a programar en ir a Chillán, ¿ya? Y resulta que el tren a Chillán no está funcionando o se atrasa, bueno, ¿cómo confío en ese transporte público? ¿Ya? Entonces, el desarrollo de la ciudad debe contener vías de transporte adecuadas, ojalá de transporte público, pero que sean confiables. Sí. Voy a aprovechar de saludar a que nos están viendo, a Marcia Marchán, Andrés Vázquez, Antonella Mendoza, José Ignacio, Francisca Pérez y varios más ahí que no alcanzo a leer porque ya también ya pasé los 60 años y ya, ya cuesta leer ya un poquito a la distancia, así que... Pero hay una cosa que también está afectando la escasez de uso de suelo. Hay poco terreno para poder construir hoy en día, sobre todo en las grandes ciudades como Santiago, Valparaíso. Eh, hay un ¿Influye la escasez de suelo en el sistema urbanístico y la restricción de construcción? Porque también uno ve edificios antiguos que ya cumplieron casi su vida útil, de que tienen más de 60 años, que esos terrenos se podrían aprovechar hablando con los vecinos, construir torres nuevas, dándole un departamento nuevo, construir. Creo que tengo entendido que por ahí donde está Maratón, por el Estadio Nacional, por ahí, hay edificios que ya ni siquiera los bancos los financian por su antigüedad que tienen, porque ya cumplieron su vida útil. Acá en donde yo vivo para el lado del sector de Quilpué, hay departamentos que tienen ya 70 años. ¿Qué más se le puede pedir? En cambio, tomar esos departamentos y construir torres nuevas, y dándole una vivienda nueva a esos vecinos y modernizando la ciudad. ¿Hay una escasez de suelo hoy en día todavía en las ciudades? Sí, sí, hay una escasez de suelo para lo que tradicionalmente conocíamos como opción para construir. Es decir, que no había nada construido, por lo tanto, construíamos a partir de un terreno limpio, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, nos encontramos que esos terrenos limpios, donde no había nada construido, bueno, había una casa. Entonces, echábamos abajo dos, tres casas, ¿no es cierto? Hoy día, en las ciudades, ¿no es cierto?, ya están más consolidadas, son edificios de cuatro o cinco pisos, o incluso ya en las ciudades absolutamente condensadas, ¿no es cierto?, hay edificios de 15 pisos que se transforman en 20 y 30, digamos. Bueno, eso es el proceso natural, pero que hoy día se requiere hablar con los vecinos. Eso era cuando le comprábamos a todo, el vecino no sabía que estaba comprando una inmobiliaria, ¿no es cierto? O el que se enteraba era el último, ¿ya? Pero hoy día tenemos que hablar con los vecinos. ¿Cómo hacer que ese barrio, ese lugar, sea mucho más amistoso, mucho más atractivo, pero en colaboración con los vecinos, para que no se desarraiguen del lugar donde viven?
Es decir, no le tengamos que comprar para que se vaya, no, para que se quede. ¿Y cómo? Ofreciéndole mejores opciones. Hay muchas plazas. Yo hice un trabajo en el magíster, digamos. Hay muchas plazas que han quedado prácticamente estancadas, casi abandonadas, con casas, ¿no es cierto?, alrededor, sin mayor, ¿no es cierto?, desarrollo y cerca de vías principales. Bueno, ahí hay un trabajo tripartita que tiene que ver con quiénes son los propietarios de ese suelo, quién es la municipalidad que otorga los permisos y quiénes pueden ser los constructores de esas nuevas construcciones que se pueden desarrollar ahí. Pero es un trabajo de tres, no un trabajo de uno o un trabajo de dos, porque de esa manera evitamos lo que está pasando hoy día, que los procesos de aprobación son tan largos, esa permisología que hablamos, que obviamente incrementan los costos, que extienden el plazo a niveles nunca antes vistos, digamos, y que lo único que hace es desincentivar a los pequeños y medianos desarrolladores inmobiliarios. Porque ¿quién puede aguantar 6 años en espera de un permiso? Solo los grandes. Entonces, todo aquel que quiere pequeño, mediano, desarrollar un proyecto, no tiene cómo hacerlo. Entonces, este ánimo o esta situación de no querer enfrentar que extender los plazos, pasar una y otra vez por una misma o muchas oficinas, ventanilla, pidiendo permiso, ¿no es cierto?, para algo que es evidente que está bien, ¿ya? Lo único que hace es privilegiar que solo puedan desarrollarlo empresas que tengan la espalda suficiente, el capital suficiente para esperar. Desincentiva a los pequeños y medianos desarrolladores y eso le hace mal. También, por supuesto, que los planes reguladores tiendan a restringir densidades, donde evidentemente uno quisiera ver más áreas verdes, que ver mejoras en la calidad urbana, pero todo eso es costo y por lo tanto hay que llevarlo con algún incentivo para que esas inmobiliarias pequeñas, medianas y grandes lo puedan desarrollar. Si no hay ese tipo de desarrollo, difícilmente vamos a ver que una ciudad, ¿no es cierto?, va a encontrar lugares o terrenos y va siempre a presionar por avanzar hacia los bordes de la ciudad. En la ciudad hay muchos terrenos, pero se requiere de ese trabajo tripartita, se requiere de reducir los plazos, se requiere de dar certeza jurídica a los permisos de edificación y por lo tanto abrir espacio también para medianos y pequeños desarrolladores. No solo las grandes empresas que pueden esperar 6 años hasta que le digan, ok, tiene ahí su permiso. Yo me acuerdo que hace unos 15 años atrás, o si no un poquito más, cuando se empieza a construir la estación del metro ahí en el sector Las Torres, por Macul, por ahí. Y hay un complejo de departamentos sociales de 38, 35 metros cuadrados, que no tienen más de 40 metros cuadrados, y se le ofreció a los vecinos justamente comprarle o darle en parte de pago un departamento de mejores características, de unos 70, 80 metros cuadrados, pero empezaron a avivarse. No, si usted quiere mi departamento, vale 100 millones de pesos. No, yo quiero 200. Y al final se construyó el metro, pero ahí quedaron los departamentos que ya tienen casi 60 años de vida útil. O sea, ya qué más se le va a pedir. Y Claro, hacinamiento de las personas que viven en 35, 38 metros cuadrados. así es, Y eso es lo exactamente. que, claro, lo que tú decías, que no hubo un trabajo para que darle a entender a esas personas que iban a tener una mejor calidad de vida. De Más hecho, allá del negocio que tenga la inmobiliaria construir, pero exactamente. Bueno, de hecho, hasta hace muy poco, cuando uno hacía un análisis del mayor y mejor uso o qué se podía construir ahí, uno decía, mire, tiene que ser viable desde el punto de vista técnico, tiene que ser viable desde el punto de vista legal y tiene que ser viable desde el punto de vista económico. Y esas eran todas las variables. Hoy en día, esas no son todas las variables. Es decir, de hecho, uno les da por hecho que se van a cumplir. Las dos variables más complejas a solucionar, uno, es que sea viable desde el punto de vista ambiental, pero por sobre todo, que tenga aceptación social. Y eso implica que el trabajo inicial no es el proyecto propiamente tal, es la relación con la comunidad, es ser buen vecino y explicarle a los vecinos que somos partners, que vamos a trabajar juntos por mejorar esa plaza, por mejorar ese lugar, por mejorar esas viviendas que ya están en su vida útil casi finalizada y que vamos a hacer algo nuevo juntos.
Pero para eso necesitamos un actor independiente, que tiene que ser el municipio o que tiene que ser una institución del Estado que permita unir estos mundos y juntos, entre los tres, lograr ese objetivo. Ya no es la inmobiliaria le compra a los vecinos, la inmobiliaria hace el proyecto de acuerdo a los permisos que le dieron y todos de manera independiente como si no fuera la ciudad para los mismos, para todos. La ciudad es para todos. A un municipio que le quede mal una ciudad compleja, una ciudad, le complica. A una inmobiliaria que no tiene el permiso o que le dilatan el permiso, le complica. A los vecinos que le prometieron comprar su casa para construir otra cosa y que no se la pudieron comprar, les complica. Aquellos que pagaron el pie para tener su bien en 2 años y resulta que van 6 y todavía no se lo pueden entregar, le complica. Entonces, la ciudad es de todos y tenemos que luchar para que se haga de buena manera. Hay que bajar un poquito las barreras. A uno le llama mucho la atención que no quieran progresar, digamos, algunas comunas, algunas partes de las ciudades. Tenemos cuando, por ejemplo, países que han estado en conflicto, en guerra por muchos años, como Alemania, Japón, que han sido ciudades destruidas totalmente y hoy día son grandes potencias inmobiliarias con buenas construcciones, porque de la ceniza vuelven a surgir, pero acá nos falta como un Ministerio de Desarrollo Social que trabaje de la mano con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para poder que esas familias tengan un mejor vivir. Porque una familia que vive en un departamento social de 30 a 35 metros cuadrados donde habitan 5 o 6 personas, es una cosa estresante, para una salud mental que no se da. Entonces, Sí, ahí falta ese mecanismo, esa unión entre esos como ministerios para poder desarrollar una ciudad y que tampoco sea tampoco una exageración y sea una jungla de cemento, que haya todo de la mano. correcto. A lo mejor lo que voy a decir es bastante impopular, digamos, pero yo los invito a hacer el siguiente análisis. Tome el presupuesto de la nación, que es público, que está destinado a los temas sociales. Sume todo ese monto, todo ese dinero que está destinado a los temas sociales y divídalo por la cantidad de habitantes que somos en Chile. Y se va a extrañar de la cantidad de recursos que están destinados a temas sociales y uno dice, "¿Y con esta cantidad, cómo no es que ya hayamos solucionado nuestro Claro. problema?" Realmente hay que hacer ahí una intervención mucho más gruesa en el sentido de que a lo mejor cómo lo estamos analizando, cómo estamos llegando a la familia vulnerable, cómo estamos logrando sacar de la pobreza y dándole, no el pescado, dándole la caña a esa persona para que pueda salir y emprender y tener una mejor vida, a lo mejor ni siquiera ya para él, para sus hijos, porque muchas veces la situación es tan compleja que el empujoncito, digamos, del subsidio no es suficiente, porque ya se necesita algo más poderoso Ah, de enseñarle a esa persona que efectivamente tiene que prepararse y preparar a sus hijos para que realmente todos juntos puedan salir de la situación que los aqueje en ese minuto. Pero con una mirada de Estado, con una mirada no de partido político, sino una mirada de Estado de país, cómo queremos que las cosas funcionen mejor para nuestra misma gente y desde el punto de vista inmobiliario, con qué herramientas inmobiliarias aportamos tanto en la vivienda social, como en los parques, como en las calles, como en el transporte público y por supuesto, cómo aquellas personas que se han esforzado y que han hecho su ahorro y que quieren progresar pueden también tener acceso a lo mejor a otra vivienda que les sirva posteriormente de inversión para su jubilación, que les sirva, ¿no es cierto?, para otro fin, incluso para descansar, porque hay que pensar que esto es un abanico muy grande de opciones. No es blanco, negro, son muchas realidades, son muchas familias de diversa condición, ¿ya? De diversa situación y de diversa estructura a las cuales hay que atender desde la mirada inmobiliaria con distintas opciones, porque la vida es un ciclo donde al principio a lo mejor no necesitamos la gran casa, a la mitad a lo mejor sí necesitamos para la crianza de los hijos, ¿no es cierto? Una vivienda de una cierta cantidad y ya al final de la vida necesitamos otro tipo de vivienda, pero hay que prepararla. Hay que decirle, ¿no es cierto?, al Ministerio de la Vivienda, oiga, eh, también tiene que tener opciones para las personas que son únicas. claro. ¿Cómo le va a ofrecer el mismo producto a la persona que parte
a la persona que tiene hijos y a la persona que está sola. ¿Cómo le va a ofrecer el mismo producto inmobiliario? Es que vea la realidad no es esa, la vida no es esa. Entonces, evidentemente, se requiere de una mirada mucho más potente que que converse con la gente, si no es más que eso. Y tanto a ustedes ahí como corredores y a nosotros en el caso de los tasadores nos pasa que uno llega y conoce la familia, conoce las realidades de lo que necesitan. Y hay familias que son mayores y que obviamente tienen necesidades muy distintas a aquellas familias que están partiendo y tienen hijos pequeños o aquellos, ¿no es cierto?, jóvenes que, ¿no es cierto?, decidieron vivir juntos y están partiendo. Son viviendas diferentes, son necesidades diferentes. ¿Cómo vamos a hacer que una familia de adultos mayores viva en el quinto piso sin ascensor? No puede ser, po. No, no puede ser. Hay que hacerlos migrar, hay que, ¿no es cierto?, hacer que la vida se les haga más fácil porque estamos pensando en ello. Lo estamos llevando en un recorrido por su vida. Y ahí es el rol del Estado de poder decir, bueno, tenemos subsidios, tenemos dinero, de esta manera, bueno, ¿cómo lo vamos a distribuir? Claro, hay una cosa que también las mayores proyectos de infraestructuras públicas que se hacen en Santiago, porque Santiago de Chile todavía se hace muy poco en la región. Yo el otro día vi en la noticia ahí cómo una familia tenía que cruzar con una alianza para cruzar para el otro lado y llegar a los cabros chicos, ¿eh? Para llevarlos al colegio, niños que todavía caminan kilómetros para llegar a sus colegios, pero las infraestructuras públicas que hacen también que el valor del uso suelo también aumente cuando de repente le dice, oye, tu casa quedó al lado del metro, pero también conlaza también que de repente estos pasos bajo nivel que no tienen estas evacuaciones de agua, al final quedan unas piscinas que no sirven para nada, no se pueden cruzar. O sea, hay un desajuste ahí, una proyección de que no se planifican bien a veces las ciudades por hacer un bien, perjudican también a otro, porque la otra vez veía una señora que decía, sí, yo tengo el metro cerca. Pero se me mueve toda la casa cuando estuvieron construyendo, o sea, una cosa por otra. Pero también todas estas infraestructuras nuevas que se están haciendo hace que el uso del suelo pueda tener una mayor plusvalía o puede tener una menos plusvalía, o sea, que vaya a la baja. Bueno, la infraestructura pública en general, el aporte público hace que el valor del suelo suba. Y ahí una de las discusiones que hay a nivel mundial es de quién es el propietario de esa plusvalía. Bueno, en Chile se ha decidido, ¿no es cierto?, que el propietario de esa plusvalía es el dueño del terreno, que se vio favorecido con esa plusvalía. Entonces, ¿cómo le cobra a ese propietario esa mayor plusvalía? Bueno, se lo cobra a través de las contribuciones. Entonces, hay una contribución que él está haciendo en base a la mejora que se hizo de su espacio. Pero atención, no en todos lados pasa eso, No, porque resulta que en algunos lugares no se ha hecho nada y el valor del suelo, ¿no es cierto?, subió igual y me subió la contribución. Y es más, la base de cálculo cada vez se achica más. Y es una cosa tan simple de que si yo digo P por Q, precio por cantidad, si yo achico la cantidad, tengo que subir el precio para poder obtener el mismo resultado. Entonces, si logro aumentar la cantidad en una pequeña proporción en esta pirámide, evidentemente le bajarían a todas las contribuciones y tendríamos una recolección mucho más amplia, mucho más generosa para poder destinarla precisamente a las personas que lo necesitan, digamos. Si no hay que esconder, ¿no es cierto?, las cosas o mirar para otro lado. Hay comunas que no tienen recursos suficientes y otras que sí tienen mucho. Pero bueno, ¿cómo distribuimos eso? Ampliando la base de cálculo. No podemos redistribuir, ¿no es cierto?, con una base de cálculo cada vez más chica, porque los que están pagando, ¿no es cierto?, aumenta y llega un momento en que dices, ¿sabes qué más? Mejor vendo, me voy y no hago más esto, porque en realidad estoy pagando por muchos más de los que deberían pagar. Y ahí es donde, nuevamente, el rol del Estado, el rol, ¿no es cierto?, en este caso del impuesto territorial, que ve que las plusvalías, ¿no es cierto?, tienen que estar debidamente capturadas, pero a través de una base de cálculo más alta. Cualquier obra pública mejora el valor, mejora la plusvalía. Es muy raro que una obra pública genere minusvalía alrededor de esos predios. Por lo general genera plusvalías, ¿ya? Y esas plusvalías, por supuesto, permiten que la ciudad también crezca, mejore.
cuando ponemos un metro, cuando pavimentamos una calle, cuando colocamos electrificación, cuando se llega con el agua potable, con el alcantarillado. Qué maravilla para esas personas poder tener todas esas obras, ¿no es cierto?, públicas que en la práctica lo benefician, que le cambian su calidad de vida. Calles de tierra, reemplazarlas por un pavimento, significa que esa persona puede incluso pintar su casa. Significa que incluso puede tener un mejor pavimento dentro de su casa. Significa que al interior de su casa incluso puede tener cosas más limpias, cosas de mejor calidad. Es decir, el cambio es tremendo. Y esas cosas son las que las obras públicas generan en la ciudad, generan en las personas, y por lo tanto va a haber plusvalía, va a haber una mejora para la calidad de vida de esas personas. En el aspecto de esto, porque se da mucho que para que pueda haber crecimiento tiene que haber inversiones. Y en los fondos de inversiones, ¿cómo va con respecto al mercado chileno? ¿Qué papel están jugando en este caso los fondos de inversiones acá en Chile? Bueno, los fondos de inversión han sostenido el mercado en épocas de crisis, digamos, y han adquirido activos estratégicos. De hecho, durante la pandemia se masificó mucho la logística, el bodegaje, los centros comerciales, y eso hizo que el mercado inmobiliario pudiera mirar hacia ese lado. Los fondos de inversión hoy día están mirando en la renta residencial, antes solamente era renta comercial. Han obviamente, digamos, adquirido viviendas en edificios únicos, digamos, para el arriendo, porque también saben que en la medida que el país, ¿no es cierto?, va creciendo y se asemeja a los países más desarrollados, va a ser cada vez más difícil que las personas sean propietarios, por lo tanto van a ser arrendatarios. Obviamente, las incertidumbres regulatorias, obviamente el control sobre los arriendos y por sobre todo, si a futuro se siguen cargando tributariamente las unidades que compran estos fondos de inversión, claramente eso afecta al desarrollo, digamos. Es decir, ha habido, digamos, a ver, tiene que ser atractivo. Para que alguien diga, mire, quiero ir a Chile, allá al sur del mundo, a invertir, tiene que ser atractivo. Si no, ¿para qué? Ah, invierte en Si otro no, ¿para lado. qué? Claro, pues sí, si estamos al sur del mundo, cualquier avión que se tome alguien para ir a cualquier país son muchas horas. No es como en Europa, no es como en Centroamérica, no es como... No, 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 acá nosotros para cualquier lugar que queramos ir son muchas horas. Y si estamos pensando en grandes inversionistas, para que realmente muevan la aguja de nuestro país, necesitamos que sea atractivo. Si no, ¿por qué van a venir? ¿Van a venir por la misma rentabilidad que pueden lograr en sus países de origen? No, pues lo hacen allá entonces. El Tenemos que ser problema, atractivos. el problema está que cuando cuesta para una persona, una familia, le cuesta comprar una vivienda, porque aparte que los bancos le exigen tener una renta considerable, tienen que tener un 10, un 20% que a veces no lo pueden tener. Aparecen muchos fondos de inversiones con estos edificios los multifamily que arriendan a la familia y personas, sobre todo una persona ya mayor, de sobre los 65 años. ¿Para qué me compro una casa? Dice. ¿Para qué me compro un departamento si ya voy para abajo? Ya no voy, no tengo 20 años. Mejor arriendo. ¿Cuánto me sale un departamento? ¿400.000 pesos? Ya pago y vivo tranquilo porque sé que son edificios que no me van a pedir, que van a decir, ¿sabe que necesito el departamento porque se viene mi hija, mi sobrino a vivir? No, porque son edificios hechos para que la gente pueda vivir y ya no se encalille comprando propiedades y pagando dividendos que a 20 30 años que están dando, de repente quedan acogotados. Están que es mucho el concepto de los edificios, todos los multifamilies que donde están arrendando. Y en Europa se ve mucho. ¿En Chile puede llegar a pasar lo mismo? Sí, bueno, de hecho, a ver, entre más se acerque eh, nuestro país, digamos, a mercados desarrollados, ¿ya? Más difícil va a ser que las personas puedan ser propietarios. Solo un ejemplo. Chile tiene aproximadamente entre un 50 y un 60% de personas que son propietarias. En Suiza, solo el 36% son propietarios. El resto arrienda. Claro. ¿Ya? Sí, para que tengamos una Sí, idea de sí, magnitud, no, digamos. sí, por ¿Ya? eso habría algo, porque sabía que había esa proporción en estos países.
Y de hecho es más, todos hablamos de que Chile es caro, y sí, lo es, ¿ya? En comparación con otras ciudades, digamos, desarrolladas. Pero vaya usted a comprar un piso en Madrid, en Nueva York, o, no sé, Lisboa. No está muy lejos, digamos, de que es imposible hacerlo. Imposible, sí, no estoy diciendo que no, es difícil, no, es imposible hacerlo. Porque si uno hace la relación real que tienen con el cambio, en realidad se aleja absolutamente. Y para los jóvenes con mayor razón. Nosotros fuimos uno de los primeros que dijimos que con estas condiciones económicas que se estaban dando, los más perjudicados después del estallido social iban a ser los jóvenes. Y eso es lo que está pasando. Y está pasando precisamente porque para ellos juntar dinero para tener el pie y luego tener una renta acorde a lo que significa pagar la cuota mensual, le era imposible. Claro. Le era imposible. Y eso no es solo para Chile, sino que también es un fenómeno que se da a nivel de Europa, se da en países desarrollados. Por lo tanto, hay que generar, si queremos realmente que los chilenos sean propietarios, hay que generar políticas de incentivo para que ellos puedan avanzar. Y atención, uno no necesariamente tiene que comprar la casa de sus sueños el primer día. Uno puede hacerlo en escalas. Uno puede ir mutando y por lo tanto partir con algo a lo mejor pequeño, dar después eso en pago para uno más grande, juntarse con otros y hacer, ¿no es cierto?, un pequeño fondo y comprar. Es decir, hay formas de poder hacerlo y no hay solo una forma de financiamiento, no solo los bancos. Están las compañías de seguro, están las empresas de garantía recíproca, están, ¿no es cierto?, todo lo que son las cajas de compensación, es decir, están los fondos de inversión inmobiliario, es decir, hay muchas formas de poder llegar a ser propietario. Ahora, si yo quiero vivir, ¿no es cierto?, en una casa que solo a mí me gusta, bueno, ahí el tema es muy distinto porque claramente en ese escenario se hace más difícil poder equiparar y tener el dinero suficiente para poder comprarlo. Voy a aprovechar de saludar a los que nos están viendo ahí: Cassandra Lee, Peterson Laguerre, Karen Zagardia, Rodrigo Palma, Karen Antinopay, ahí su colega, Luz María, Paz Jimena ahí que nos están viendo ahí a través de nuestra transmisión. Yo lo quiero llevar a otro lado que preocupa mucho hoy en día, y yo soy crítico con los propietarios sobre las tomas. Las tomas que donde estos terrenos que dejan abandonados estos propietarios que se los toman y después vienen estos desalojos que la verdad es que, claro, obviamente no pueden estar ahí porque no son de ellos, pero también es un problema social en el cual, ¿cómo podría decirlo? Deberían haber más sanciones para esos propietarios que tienen estos sitios eriazos, que no los cierran, que no los venden, no los urbanizan y que los dejan ahí. Y después viene este problema social, que se tomaron la propiedad y ahora tienen que salir todo el desalojo y viene todo este aparataje, digamos, televisivo que muestran cómo van desalojando a las personas. Y es por una irresponsabilidad de los propietarios que tienen abandonados estos terrenos, que perfectamente, si no los van a ocupar, no van a plantar papas, no van a hacer nada, es negociar, poder venderlo a una inmobiliaria, a una constructora o hacer un proyecto inmobiliario. Lo mismo pasa con las casas desocupadas donde llegan los ocupas, que después el propietario aparece, y le pone un candadito nuevamente. Debería haber más ¿cómo se podría? Una fiscalización más fuerte, unas multas para estos propietarios por permitir que se produzcan estas tomas ilegales. A ver, yo he conocido todos los casos, y de muchos casos como perito judicial de la Corte de Apelaciones, me ha tocado ver muchas situaciones. Y, y si bien hay casos en donde efectivamente son terrenos prácticamente abandonados, que hoy día tienen un castigo por el lado impositivo, por estar abandonado, por lo tanto, al menos tiene que estar cerrado, muchas personas han padecido la ocupación de sus casas simulando arriendos. Y eso es gravísimo. Es decir, las ocupaciones ilegales de terreno y vivienda en Chile claramente tiene sanciones y sanciones y acciones legales que al día de hoy están disponibles. De hecho, en el Código Penal, en el artículo 457 al 460 define la usurpación de bienes
y la ocupación violenta o clandestina, ¿ya? En la ley 21.325, la ley de migración y extranjería, también hay relación a cómo se regula directamente las tomas. En la Ley General de Urbanismo y Construcciones está el cómo se aplica para las tomas que afectan a terrenos regulados. En el Código Civil también, ¿no es cierto?, hay relación con la recuperación o posesión de un bien. En la reforma reciente ante ley de tomas, digamos, que está en discusión, digamos. Es decir, herramientas jurídicas hay. El tema es que aplicarla no vemos aplicación y sanciones menos aún. Entonces, para alguien es muy cómodo infringir la norma y tomarse algo que no es suyo. El problema, el problema radica en por qué alguien va a tomar algo que no es suyo. No, sí, eso está claro. Y por qué lo hace? Bueno, porque la sanción prácticamente es nula y llega a tal punto que personas que han arrendado legítimamente su inmueble, su propiedad, les dejan de pagar y no hay forma de sacarlos. Entonces, aquí volvemos a lo que vemos en otros aspectos. El infringir la ley cuesta cero, prácticamente. Y como cuesta cero, lo hacen. Entonces, el problema está, primero, en la formación de esa persona, en la vida que tienen que tener en sociedad de respeto, en los alcances que tienen sus acciones respecto a otros y en la aplicación de la ley. Es decir, ¿cómo una persona se va a hacer dueño o se va a adueñar de otra cosa que no le pertenece? Antes a eso le llamábamos robo. ¿Ah? Y era sancionado con fuerza, pero pareciera ser que ahora, no sé, basta con una charla de ética, digamos. ¿Ah? No puede ser, po. No puede ser. ¿Ya? Entonces, Pero, estas señales son equívocas, equívocas, y que por lo tanto producen situaciones que no se pueden dar. Muchas personas en Chile han hecho el esfuerzo de comprarse departamento en una época que se podía comprar, ¿no es cierto?, muchos departamentos. Hay gente que se ha comprado con esfuerzo. No, no estoy hablando de grandes inversionistas, estoy hablando de personas a nivel medio que se compró 2, 3, 4, 5, 10 departamentos y algunos un poco más. Imagínense que están dependiendo de la buena voluntad de ese arrendatario si lo seleccionaron bien, porque podrían quedarse ahí sin pagar ni uno y les costaría realmente una enormidad tratar de sacarlos. Entonces, aquí hay un tema más de fondo. ¿Es ese propietario tiene que poner rejas? ¿Yo tengo que poner rejas en mi casa para que no entre? ¿O en realidad necesitamos que la sociedad, la instrucción, la educación a esas personas se vuelva a indicar lo que se debe hacer, el deber ser de las cosas, de que yo no me puedo apropiar de algo que no es mío, de que tengo que tener una educación cívica al respecto de mis responsabilidades y mis deberes para poder llegar a obtener cosas que quiero? Entonces, hay cosas de fondo que evidentemente en algunos casos sí, hay situaciones en donde, por supuesto, están ahí, llegar y tomárselo, ¿cierto? Pero el tema de fondo es otro. Imagínense que hay loteos que se lo han tomado personas, venden los sitios, personas que se lo tomaron y que no eran propietarios, se los eso es vendieron para a terceros y vaya usted a tratar de sacarlo como propietario. No puede, lo acusan. Y tiene que llegar al auxilio de la fuerza pública que no tiene las atribuciones porque salen algunos diputados a proteger a esas personas. Yo le decía, pero ¿en qué mundo estamos viviendo? Si aquí no se podían haber tomado algo que no es suyo, no podían tomar algo que no le pertenece. Entonces puede salir el Estado y decir, pero es que no tenían casa. Bueno, déle casa, po. Haga un plan para esa persona. No haga que fluya como que si no importara. Nadie se ha dado cuenta que debajo de los puentes de estas vías de carreteras está lleno de campamentos. Nadie los ve.
Es raro, ¿no? Sí, no, sí, se han mostrado, yo he visto que me ha tocado ir a cuando he tenido que viajar, he visto ahí bajo los puentes, la verdad, las rucas ahí de gente viviendo, pero pero yo me pongo, me pongo a pensar, digo yo, cuando hay un sitio eriazo, los campamentos no salen de la noche a la mañana y se llenó todo, ¡pua! Completo, parten de a poco, o sea, hay también una responsabilidad del propietario de que al momento de que alguien se está instalando, a tomar las acciones inmediatamente para que no fluya y no llegar después al momento que ya la población está hecha. Vimos hasta, cuando vimos las noticias, que tenían hasta casinos, hasta minimarket, tenían de todo, ya era una ciudad completa. O sea, Por ¿cómo supuesto. el propietario no toma conciencia en el minuto de cuando se instala la primera persona? Es lo mismo Sí, cuando me toca a mí totalmente. como corredor de propiedades, cuando yo llego a una casa que que tengo un arrendatario y me dice, mire, como tengo lleno de hongo toda la casa. Y yo le digo, pero cuando le salió el primer hongo tenía que limpiar, me llamado para avisar para yo poder limpiar ahí o traer un maestro, no cuando la casa está llena de hongo. Por Lo mismo supuesto, pasa por acá, o supuesto. sea, yo creo que hay una responsabilidad también de los propietarios que se dejan Totalmente. estar por dejar abandonados estos terrenos y que después vienen Totalmente. familias, tanto nacionales como extranjeros, que se apoderan de estos terrenos y ya después no hay vuelta que darle. O sea, hay cuesta un mundo, viene un problema político, social tremendo y ahí el dueño que hay de brazos cruzados por no haber intervenido desde un principio. Sí, de hecho, no sé si usted se acordará una vez que hubo un atentado en la Araucanía contra unos camiones, qué sé yo, que estaban estacionados al interior de un terreno. ¿M? Y que había un guardia, de hecho, uno. Y salió una persona de gobierno, digamos, y no me refiero a este o otro, sino que como Sí, institucionalidad, a decir que por qué no tenían más guardia. Y uno dice, pero señor, ¿quiere que se enfrenten a balazos? claro. Si ese no es responsabilidad del propietario, es el respeto al derecho de propiedad. Es decir, ¿de qué sirve el derecho de propiedad si no lo van a respetar? Entonces, eh, hay obviamente situaciones como la que usted, Aníbal, está señalando y que claramente son negligentes si no se hacen las acciones necesarias. Pero haciendo las acciones necesarias y que no se pueda, con todas las leyes que existen para ello, que no se pueda regular las ocupaciones ilegales y sancionar a esas personas que tomaron algo que no es suyo, yo creo que estamos en un problema mayor. De todos estos años que lleva en el rubro inmobiliario, ¿cómo se proyecta Chile de aquí a 10 años? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo soy positivo por esencia, digamos, así que siempre creo que vamos a poder mejorar, digamos. Evidentemente se podrá mejorar más rápido o más lento, y siempre hay aristas por las cuales se puede mejorar. Muchas veces se mejora más en lo económico, otras veces se mejora más en lo social, otras veces se mejora, ¿no es cierto?, en algunos aspectos más bien, ¿no es cierto?, de la vida de las personas. Bueno, hay muchas cosas en las que podemos mejorar. En el ámbito inmobiliario, claramente, yo creo que deberíamos resolver estos problemas económicos que tenemos de corto plazo. Espero que sean de corto plazo porque en realidad llevamos muchos años resistiendo las turbulencias económicas en el mundo inmobiliario. Es una situación que no se había vivido antes de esta magnitud y de esta manera, con tasas de interés altos, con créditos, ¿no es cierto?, con restricciones, con costos de construcciones altos, con dificultades de todo tipo, digamos. Y por lo tanto yo espero, digamos, que en el corto plazo eso pueda revertirse y nuevamente entremos en el mecanismo de generar oportunidades inmobiliarias, pero ojo, no solo para los grandes inmobiliarios, sino que oportunidades inmobiliarias para personas, ¿no es cierto?, pequeñas y medianas. Hoy día, un constructor, un arquitecto, ¿qué se va a emprender un proyecto inmobiliario si no tiene todavía la certeza jurídica de que le van a dar un permiso Sí, y va a ser una casa? todavía Una, estamos, no estoy hablando de un proyecto grande. es Entonces, que claramente necesitamos, hay mucha burocracia todavía, mucho, pero demasiado. por supuesto. Entonces, ¿podemos mejorar eso? Pero claro que sí, con mucha voluntad, con mucho ánimo y con muchas ganas de que esto funcione bien para todos. Si esto no cruza los temas políticos, esto cruza las necesidades de las personas,
las personas son primero personas íntegras en sus distintas facetas, con sus distintas necesidades. Y a esas personas nos debemos. Y por lo Claro. tanto, ahí es donde las autoridades tienen la responsabilidad de no marcar el paso, de no hacer lo mismo de siempre, de estar mirando qué es lo que es bueno para esas personas. Hay otra cosa que también, con respecto a la burocracia que está tocando, es que hoy en día con el sistema de la inteligencia artificial, la digitalización de toda la papelería, debería ser todo más rápido y más fluido. Todavía, por lo menos acá en la quinta región, no sé, en Santiago, para poder sacar un certificado de número, de no expropiación en un municipio, 10, 15, 20 días hábiles que se demoran en entregarlo, cuando ya debería estar todo centralizado en un computador con el rol, sacarlo inmediatamente. Y eso hace que los créditos hipotecarios se demoren después en la escrituración, después vienen los compradores, los vendedores, ¿qué es lo que pasa? Le echan la culpa al corredor de propiedades que no mueve los papeles, y es una cosa que demoran cuando ya debería estar todo más rápido, más centralizado. Incluso los mismos conservadores ingresan más rápidamente la documentación. A mí me sorprendió de una propiedad que estoy vendiendo en Santiago, en Renca, que pedí por correo electrónico a la municipalidad de Renca y me mandaron toda la documentación municipales a costo cero. No me cobraron ni uno y me llegó en el día. Por lo menos acá en la quinta región, acá en Villa Alemana, por ejemplo, que yo soy de acá en esta región, para sacar un certificado número tengo que llevar una escritura de compraventa, para sacar el certificado de no expropiación, otra escritura de compraventa. O sea, por cada papel, la copia de la escritura. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? O sea, ¿a quién se le puede reclamar todo esto? ¿A la Contraloría, al municipio? ¿A dónde uno va? ¿A dónde puede reclamar todo esto? Porque es mucho. Yo creo que la solución es escoger autoridades competentes. Porque, mire, le explico un caso que me pasó también en la quinta región, pero no costa, un poquito más al interior. Fui a hacer un trámite, bueno, me piden miles de papeles. Yo antes había consultado, digamos, por ese trámite en Santiago que se necesitaba y llevaba. Bueno. Entonces, no, allá me pedían un papel que tenía que ser amarillo con no sé qué cosa. Vaya a discutir ahí que el papel, la cosa, mire, le explicaba. Bueno, ya, ok. Terminamos esa discusión, afortunadamente ya Cremillas me hizo el favor de aceptarme los papeles tal como se los llevaba. Llegó el momento del pago. Me dijo, ya, pero ahora usted tiene que pagar no sé cuánto. Ya, ok, perfecto. ¿Dónde pago? Con mi compañera. Estaba sentada al lado. Era un mesón para 3 personas. Habían dos. Me pasa el papel. Yo tengo que girar y pasárselo a la otra persona que estaba al lado. Yo le pago. Luego que le pago, esa persona me pasa el recibo y yo tengo que devolverme y pasarle el recibo a la otra persona. Entonces, tú dices, ¿dónde está la cámara aquí? ¿Ah? ¿Ah? Que me escondía esto, estaba gigante. ¿Dónde está la cámara aquí escondida? Y es una realidad de todos los días para toda la gente. Yo me tocó vivirlo una vez ahí. Entonces, como que si nos estuvieran haciendo un favor. Entonces, claramente necesitamos que desde la autoridad se revisen los procedimientos y no tengamos este ir y venir de ventanilla de papeles que se generan en el mismo lugar. Ya, Piense usted lo mismo que acaba de señalar con respecto a los papeles de una construcción. Los famosos certificados de informes previas, los permisos de edificación, las recepciones finales. Pues si ya tiene que estar toda digitalizada. ¿Y por qué tengo que pasar de una ventanilla a la otra si puedo hacerlo en línea? ¿Qué facilidad tiene hoy día, por ejemplo, pagar el permiso de circulación directo en la página web? Maravilloso, maravilloso. Sí, si yo tomé, ¿no es cierto? Saqué, ¿no es cierto? Si voy a sacar el permiso de circulación, bueno, tengo que tener el seguro, tengo que tener la revisión técnica y si la saqué, va en línea y está ahí montada y yo, por lo tanto, está. Pero resulta que se producen estas siguientes contradicciones, que a uno lo pueden parar en la calle, uno le pasa el permiso, ¿no es cierto?, de circulación y le dicen, muéstreme el seguro. Y uno dice, pero esta persona no sabrá que para poder tener un permiso de circulación tenía que haber hecho el seguro.
Esta persona no sabrá, no le habrá dicho nadie que para poder tener permiso de circulación yo tengo que haber pasado por la revisión técnica. Bueno, uno con la mejor cara para que no le pongan ninguna infracción le pasa los papeles. Pero en el fuero interno uno dice, ay, señor, ¿cuánto falta porque esto realmente sea algo que nos facilite el día a día y no nos ponga problemas en el día a día, que ya hartos que tenemos? Entonces, claro, hay que hacer una revisión, pero desde muy a fondo, en muchas cosas que ya hoy día no se necesitan. Si para eso están los computadores, para eso están las máquinas. Nosotros tenemos que darle un valor agregado a nuestro trabajo. Esas cosas fome, esas cosas tediosas, esas las tienen que hacer las máquinas, para eso están las máquinas. Ah, sí, a mí me pasó el año antepasado, hice un webinar con corredores de propiedades de todo lo que es Latinoamérica y algunos de España, para saber cómo funcionaban cada uno en sus países respectivos. Y cuando yo le explico cómo tengo que vender una propiedad usada, porque nosotros vendemos casa usada, la documentación, se agarran de la cabeza y decían, pero ¿cómo tanto papel? Nosotros aquí llevamos una hoja de vida de la propiedad a la notaría, el banco llega con el cheque y listo, y se traspasa. Y todo lo que pasó hasta de ciertos años para atrás, si no lo reclamaron, murió. De hecho, Ariel, se ocupan seguros. Si está mala la compraventa y alguien reclama, hay un seguro de por medio. Y funciona el seguro. Y listo, se soluciona el problema. Entonces, claro, nos falta harto y ojalá, digamos, vayamos mejorando. Como hemos ido mejorando, digamos, si yo miro hacia atrás y me remonto a, no sé, 20, 30 o más años hacia atrás, claramente la situación era compleja, más aún que hoy. ¿Ya? Y por lo tanto, ante la pregunta que me hizo, ¿cómo usted ve el tema en 10 años más? Lo veo positivo, creo que vamos a ir mejorando. Me gustaría que fuera más rápido, me gustaría que fuera más eficiente, me gustaría que fuera con otro nivel de servicios para la gente, pero bueno, lo importante es que va avanzando. Ya para ir terminando, porque ya llevamos 2 horas casi y Uy, ¿verdad? fíjate la conversación. Eh, Nosotros los corredores de propiedades nos toca ver las viviendas usadas. Viviendas nuevas, muy poco, que nos pasaron una inmobiliaria, pero tomamos propiedades. Pero lamentablemente los corredores de propiedades no manejan el sistema de valorización o comercial de una propiedad. Solamente se guían por lo que le dice el propietario. Es que aquí nacieron los niños, murió mi abuelita, qué sé yo, por eso vendo en 200 millones de pesos. Y la colocan en 200 millones de pesos en una casa que no vale a lo mejor ni 120, y eso hace que para los tasadores les cuesta ver después los métodos de comparación, porque dicen, oye, aquí se están vendiendo todas estas propiedades arriba de 200 cuando realmente no valen esas propiedades. ¿Cuál es la recomendación en los años de experiencia que lleva usted para los corredores de propiedades cuando se enfrentan a esta situación que el dueño le dice, no, yo quiero 200 porque esto vale 200 y por uno, por donde la mire, dice, ¿dónde están los 200? ¿Cuál es la Sí. recomendación que le podemos dar ahí? Bueno, la que usted, Ariel y CPVAL han hecho, po, capacitar, 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 porque el desconocimiento produce todo este tipo de cosas que obviamente no le hacen bien al mercado. Y ahí yo hago un llamado a que trabajemos juntos por que las normas de valoración no solo sean normas promulgadas por el Instituto Nacional de Normalización, sino que ojalá puedan llegar a ser ley de la República, para que el proceso de valoración tenga un sentido técnico, independiente a la decisión de precio que coloque comprador y vendedor, y que sea transparente como son las normas internacionales. Yo generalmente les muestro, digamos, a mis alumnos la foto de un estadio y les pregunto, ¿qué se juega ahí? Ah, y todos dicen fútbol. Ah, perfecto. ¿Cuántos jugadores son? Ah, son 11 por lado. Perfecto. ¿Y cómo sabemos quién gana? Bueno, el que mete más goles, así. Bueno, y después les termino diciendo, bueno, en ese partido los jugadores pueden ser de distintos países, pueden hablar distinto idioma, pueden tener distinta religión, pueden ser muy diferentes unos con otros. Sin embargo, todos saben cuáles son las reglas del juego. Y la sabe el director técnico, que está ahí a la orilla de la cancha, y la sabe el último de las galerías allá arriba que vibra con su equipo.
y también la sabe el que está al otro lado del televisor desde la comodidad de su sofá, ¿ah? Y jugando y diciéndole a los jugadores a través del televisor cómo hay que pegarle a la pelota. Bueno, este partido se juega así y se juega en todo el mundo de la misma manera porque existen normas para hacerlo. El que juega de otra manera es porque no se sabe las normas. Y lo mismo pasa con las tasaciones, lo mismo pasa con el valor. Si realmente queremos dar un valor que represente lo que el mercado está dispuesto a pagar por el bien, se tiene que hacer bajo las mismas normas. Todo el resto de opiniones no sirve, porque es otro juego, es Pero, otra cosa. pero pueden haber algunas como excepciones, porque hoy en Chile se pierden muchos subsidios habitacionales, muchos se pierden, porque muchas familias que compran, que se ganan el subsidio del DS1, tramo 2, tramo 3, cualquiera de estos tres tramos, encuentran una vivienda donde si hay un crédito hipotecario va el tasador, si es una compra de contado con subsidio hay que contratar un tasador, pero a veces nos encontramos con propiedades que toda casa usada le hicieron su pequeña ampliación y no la regularizaron, el cobertizo, que le hicieron un quincho, que le hicieron para poner un taller para donde va la lavadora. Y lamentablemente quedan fuera porque no está regularizada y no sería más práctico donde está el informe de habitabilidad que entrega el tasador que indica que existe una ampliación que no está regularizada, pero cumple con la normativa que se puede regularizar. Distinto es que me fuera de toda la norma. Cosa de que el servicio dijera, ok, si el tasador informa que esa ampliación es regularizable, se le da un plazo a la persona, por último, para que la regularice una vez que la quiere y no se pierden tantos subsidios. Por supuesto. Y eso es lo que uno esperaría de las autoridades, Claro. A mí que me con tocó, criterio, me con, tocó, con el criterio técnico, claro, porque quienes están al otro lado también son profesionales, ¿no es cierto? Puedan tener atribuciones legales para decir, sí, se acepta bajo estas condiciones. claro, Pero si ellos no tienen una regulación que les permite hacerlo porque no se los indicaron, no lo van a hacer. claro. Entonces, ahí es donde es importante que la autoridad esté pensando en las personas y en la realidad de las personas, que no sea solo un diseño de papel y de escritorio. La realidad de las personas es que necesitan un techo para colocar en la lavadora para que no se les moje en invierno. La realidad es que necesitan un techo para poder un cobertizo, para poder colocar a veces una mesa afuera porque adentro, ¿no es cierto?, no caben todo. Sí, esa es la realidad de muchas personas. Y esa realidad hay que saber entenderla y los funcionarios tienen que tener las herramientas que los autorice, porque si no les significa después penalidades, digamos, o sumarios por hacer cosas que no estaban dentro de lo que les permitía su reglamento. Entonces, ahí es donde se requiere que, por supuesto, quienes están a cargo de esos reglamentos, del diseño de esas normas, obviamente incorporen estas realidades que, por supuesto, genera un bienestar para las personas. Es que ahí es donde falta el apoyo de nuestros parlamentarios, porque tienen proyectos de ley que se permitan esto para poder estos cambios, porque me tocó entrevistar a una persona del Servio, de un alto cargo, y me dijo, la normativa dice eso y de ahí no nos salimos, punto. Y se acabó la conversación. O sea, Sí, pero no hay algo que se... No, está hecho. Así se escribió y así se quedó. exactamente. Y ahí se Fíjese, pierde. Y tenemos un déficit habitacional muy alto, más de 500.000 propiedades. Ariel, nosotros sacamos con el Ministerio de la Vivienda el año 2021 la primera norma chilena de tasación. Estamos en el 2025 y si usted revisa los formularios de tasación, todavía no incorpora lo que el Ministerio de la Vivienda trabajó con nosotros el año 2021. Sí. Bueno, estamos todavía en Ahora, pañales. ahora, si vamos más allá todavía, ¿cuántos casos han salido a luz pública de malas valoraciones, de errores en las valoraciones? Y a pesar de eso, no hay espacio para que una norma tan simple como las normas de valorización no puedan ser ley. Si basta con que la Ley General de Urbanismo y Construcción diga que la valoración se debe hacer de acuerdo a la norma chilena, punto. No necesita más que tres palabras. Tres palabras. Eso es lo que necesitamos. Y no hay espacio para eso. Hay espacio para otras cosas, pero no para decir que la valoración se debe hacer en base a la norma chilena.
Exactamente. Es decir, es que Esto uno es no lo que, entiende, digamos, cómo en todo el ejercicio parlamentario no hay posibilidad que la Ley General de Urbanismo y Construcción se le agregue esa frase. y es como vivimos hoy día los chilenos, no como vivimos por fuera, así que, y ahí donde se nos complica. Bien, pues, estimado, ha sido un placer, un agrado haberlo tenido en mi segundo capítulo. Hablemos de corretaje. Yo creo que ha sido bastante interesante. Ahí varios, varios escribieron Sol Valdivia, trabajo harto en las propiedades con subsidio, asentamiento precario. Claro. Fui a la municipalidad, se demoraron casi un mes entregando un papel. Pucha, ahí salen todos los comentarios, así que quiero agradecerte, Teo, por tu tiempo. Y para los que nos están siguiendo también, muchas gracias por vernos y nos estaremos viendo pronto, pues. Y me disculpo antemano de no haber podido asistir ese día que me hizo la invitación para ir a ver el cambio de mando, pero andaba fuera de la región. No, tranquilo, Nada, tranquilo. completo. A todos, a ti, a CEPEVAL, a toda la directiva, a todos los asociados que ustedes tienen y a todos los que están viendo este podcast, un gran abrazo. Estamos trabajando muy fuerte. De hecho, como presidente de la Unión Panamericana de Asociación de Evaluación, LUPAP, que tiene 75 años de existencia, una organización internacional, primera vez que un equipo de chilenos está a cargo de LUPAP, junto con, por supuesto, otros profesionales, digamos, de distintos países y por lo tanto tenemos una oportunidad única para mostrar al mundo y mostrar a estos 18 países que representamos todo lo que estamos haciendo, la capacidad que tenemos, la fuerza que tenemos y por lo tanto juntar y unir fuerzas para sacar adelante muchas iniciativas normativas, a sacar adelante muchas inquietudes y verbalizar esas inquietudes que obviamente van en pos de mejorarle la vida a las personas. No es por amargarle la vida a alguien en particular, a un funcionario, no, es por decir, mire, creemos que podemos hacer un aporte, creemos que podemos contribuir para que avancemos y por lo tanto cada vez sea mucho más fácil para las personas también ser propietarios. Exacto. Grandes desafíos, grandes personas detrás de esos desafíos. Así que, bien, pues, lo estamos viendo y gracias. Muchas gracias, que estés bien. Saludos, un abrazo a todos, un abrazo fraterno, que Igual. estés bien. Saludos. Chao. Gracias. Chao, chao. Bueno, estimados amigos, espero que les haya gustado este segundo capítulo de Hablemos de Corretaje, cada semana con un invitado diferente. Hoy día estuvimos con Teodosio Cayo, una gran persona, con grandes ideas, y que espero que nos sigan en nuestro canal de YouTube para que sigan viendo estos podcasts que vamos a hacer toda la semana. Nos vemos. Chao, chao.